de encontrarme con ustedes. Queríamos retomar esta actividad. Espero que estén realizando todas las prácticas. Por supuesto, lo esencial es mantenernos el recuerdo de sí. Eh, Espero que a lo largo de todas las explicaciones de las prácticas se haya logrado interpretar cómo se realiza el observador observado, eh, se haya captado la importancia de tener esa experiencia íntima, única, que es lograr activar la conciencia para que sea ella la que observe a la persona. Porque si estoy en recuerdo de sí, se hace posible observarme. Pero siempre tenemos que recordar que quien observa es la conciencia y que en esa práctica de retrospección tan fundamental es que con la hiperactividad de la conciencia, teniendo los sentidos apaciguados, al tener los ojos cerrados y dedicarnos esos minutos a simplemente ver con la luz de la conciencia todo lo que hemos observado y invocando a nuestra Madre para lograr obtener ese auxilio de la comprensión. Si lo logramos, eso es un paso, wow, fundamental, ¿eh? Trascendental para nuestra vida, porque es el modo real y genuino de conseguir un cambio radical en nuestro estado de conciencia, o sea, llegar a la comprensión de lo que estamos observando es definitivo. También les recuerdo y espero que estén consiguiendo realizar a cabalidad la práctica de la muerte del yo. Es algo que, bueno, yo espero que cualquier dificultad, cualquier inquietud o las aclaraciones que tengan, como siempre lo hacen por privado, que se sigan comunicando, porque este curso no es tanto acumular conferencias, amontonar datos, sino la vivencia que ustedes vayan consiguiendo sobre cada tema tratado. Y es lo normal que si la persona está haciendo las prácticas, se le presenten situaciones que necesiten ser esclarecidas. Bueno, también espero que estén teniendo éxito en sus vocalizaciones, porque las vocalizaciones nos permiten estabilizarnos en unos estados de armonía propios de una conciencia activa. También quiero recordarles que digamos, debemos ir incorporando del observador observado la percepción de los centros de la máquina humana. O sea que los centros son psicofisiológicos y al nosotros de repente, bueno, lo digo por mí, al no tener las grandes facultades del alma para penetrar dentro de la psiquis, sí estamos capacitados con el observador observado, el percibir lo que va sucediendo en los centros de la máquina humana. Y esto, claro, lo podemos observar si estamos
con una conciencia activa, porque como dijimos, la conciencia está fuera del tiempo y es la única manera que nosotros tenemos para que esos centros de la máquina humana que funcionan a unas velocidades sorprendentes y que hasta ahora, digamos, nos han servido porque, bueno, gracias a un montón de mecanismos, el cuerpo se ha ido desenvolviendo casi que en una forma instintiva en gran medida, pero que si nosotros queremos llegar al autoconocimiento, comenzando por el autodescubrimiento, necesitamos hacer un cambio inmenso en el funcionalismo que hacemos de la máquina humana. Es decir, es una máquina que siempre ha funcionado en automático y nosotros lo que estamos buscando es que sea ahora la conciencia la que tome el gobierno de este vehículo sagrado que le pertenece a nuestro ser. Y que para eso todos los funcionalismos que tiene la máquina orgánica, no es que está mal tener los instintos, para eso tenemos un centro instintivo, tenemos centro emocional, tenemos todos los centros con los que contamos, sino que me estoy refiriendo a que para que esa falsa personalidad no detone reacciones automáticas, necesitamos descubrir una nueva manera de vivir, que es que nuestra conciencia sea la que vaya presidiendo las actividades de los centros, que sea la conciencia la que esté entre los eventos, los acontecimientos que nuestros sentidos captan y perciben, que sea la conciencia que esté antes presidiendo el ingreso de esos eventos por nuestros sentidos, tal que no detonen en los centros reacciones en forma mecánica. Porque si los centros reaccionan en forma mecánica, instintivamente ya hay una actividad de la falsa personalidad, lo que provoca que la lucidez, la conciencia que tengamos es desplazada por ese automatismo de la falsa personalidad. O sea, si mi conciencia es retirada, inmediatamente quedamos a merced del yo psicológico. O sea, quedamos posesos. Y entonces sucede que eso está ocurriendo de momento en momento, pero con esa hiperactividad que nosotros estamos buscando con las prácticas, lo que debemos inaugurar es que ese 3% de conciencia libre, al ponerse activa, vayamos descubriendo una nueva manera de transcurrir nuestra existencia, que es que vayamos descubriendo ese automatismo, que ese 3% puesto en actividad perciba cómo es que nosotros normalmente entramos en el proceso de identificación, fascinación y sueño, que lo descubramos para conocer cuáles son esos puntos débiles, esos automatismos que hacen que nuestra conciencia sea desplazada, para así poder avanzar en descubrir al yo como ese que está en la puerta esperando
al ladrón y no que el ladrón nos encuentre dormidos. Esta introducción que he estado haciendo tiene el objetivo de que nosotros retomemos algo que vimos en la conferencia número 1, donde nosotros hablamos que la persona humana cuenta con 3 aspectos fundamentales. Lo esencial, lo real de nosotros es nuestro ser, el espíritu, esa chispa divinal que es el dueño de este cuerpo, el dueño de la vida, y que se conecta con esta parte física, orgánica, biológica, a través de ese puente que es la conciencia. Y que habíamos dicho que esa conciencia tiene, como expresión del alma, tiene un desdoblamiento que es la voluntad. Entonces, ese puente que es nuestra alma, es un alma, conciencia y voluntad. Teniendo en cuenta esto, nosotros en su momento habíamos hablado qué es religión, qué significa la religión. Y si ustedes recuerdan, habíamos dicho que religión es religar, o sea, es religar la parte humana, esta persona, con el ser, con nuestro verdadero y real ser individual, particular. Porque nuestro ser individual, él sí tiene un enlace directo con el eterno Padre cósmico común, con el Padre nuestro, o sea, de donde emanan todas las chispas divinales, o sea, el ser de cada persona humana. Nosotros tenemos que darnos cuenta, es muy interesante reflexionar de qué es religión o religarnos. Porque en este momento estamos hablando que la religión es un hecho concreto, real, objetivo, que no se trata de creencias y que la fe es un nexo muy importante con la parte espiritual, pero la gnosis dice que tenemos que tener fe consciente, fe solar. Esto quiere decir una fe comprobada y sustentada por comprobaciones paulatinas, porque la religión, el religarnos con nuestro ser, con nuestro verdadero y real ser, es un proceso científico comprobable, porque el religarnos depende de que esa conciencia que es la enviada de nuestro Padre para rescatarnos, que es nuestro Cristo íntimo, que es nuestro verdadero Salvador, esa conciencia tiene que pasar por ese proceso de despertar, de ponerse en actividad, de ir vivenciando por nosotros mismos que esa integración con nuestro ser es un proceso de autoconciencia individual, particular, que nos va permitiendo ir religándonos poco a poco, porque esa
integración que tenemos que lograr con el ser no alcanza con que el ser mande sus impulsos. El religarnos depende de esos dos aspectos, del alma conciencia que tiene una luz y una voz interior que a través de corazonadas nos va guiando, pero que se tiene que corresponder con una conducta, con un interés de instante en instante que tenemos que ir conquistando, que a través de la voluntad nosotros tenemos que realizar en hechos lo que la conciencia nos inspira y nos guía. Porque si la conciencia nos va dando su enseñanza, nos va dando su guiatura, pero nosotros, la parte humana, no realizamos lo que nosotros tenemos que concretar, eso sería una fe en dogmas, en creencias, que simplemente la divinidad aleteando va a bajar, porque somos buenos, nos va a salvar, y así, inmersa nuestra conciencia en un manojo de agregados psíquicos, nos va a elevar a los cielos. Y bueno, no, es decir, lo que estamos planteando es de que la religión es un proceso mucho más interactivo. Es un proceso que lo realizamos en equipo, que lo realizamos con la guiatura de nuestro Padre y de nuestra Madre Divina, que nos asisten, y que nosotros aquí como hijos que vamos permitiendo que el Cristo como conciencia se exprese en nosotros, pero que a través de la voluntad debemos ser nosotros los que caminamos hacia el Padre. Como decía Jesús el Cristo, yo voy hacia mi Padre. Yo voy hacia mi Padre. Con hechos. Por eso es que el Cristo dice, lo que yo hago y mucho más podréis hacer vosotros. O sea, lo mismo que hizo ese gran maestro llamado Yeshua Ben Pandira, todo ese proceso de encarnar la fuerza de Cristo y concretarla en hechos, es lo que permitió que él inició un trabajo como Jesús y lo coronó como Jesucristo. O sea, el hijo de sus obras. Porque ese Jesucristo es el hijo del hombre, de una mujer como cualquiera de nosotros, que siendo obediente al Padre, se comporta como el Cristo y realiza los mandatos del Padre. Permite que el reino del Padre venga, o sea, que venga a nosotros el reino del Padre, porque nosotros, como hijos fieles, vamos desalojando esas entidades psíquicas que tienen atrapada la conciencia, o sea, cada uno de esos agregados psíquicos tiene atrapado un pedacito de esa fuerza Cristo que nosotros la enjaulamos, nosotros la encarcelamos y nosotros debemos liberarla con esa grandísima sabiduría que es la revolución de la conciencia, la liberación de la conciencia que está atrapada en el yo, para que se aglutine todas esas partes autónomas de nuestro ser,
todas esas partes de conciencia y comiencen a trabajar en forma íntegra, unitotal, en fidelidad al Padre. Entonces, todas y cada una de las prácticas que hemos ido estudiando, que hemos ido explicando desde que comenzó el curso, son todas didácticas que ninguna puede ser dejada de lado, son todas didácticas que preparan a esta persona humana para poder, en primer lugar, sentir al Padre. En segundo lugar, ser capaces de llegar a la revolución de la conciencia. Y en la gnosis, más allá de que es tan importante ese tipo de meditación que busca realmente, aunque sea en un rato de la práctica, lograr, ojalá llegásemos al vacío iluminador, tal que la conciencia, aunque sea durante la práctica, se emancipe totalmente del yo y logre esa experiencia tan trascendental de tener un contacto de tú a tú con el Padre y que pudiese experimentar lo que es la verdadera libertad, más allá que todo eso es fundamental que se logre mediante la meditación. Nosotros no hemos sobreabundado en ese tema de la meditación porque como nuestro objetivo es lograr una liberación definitiva, no simplemente una experiencia mística puntual, que vuelvo a decir es maravillosa. Sin embargo, nosotros el tiempo de existencia que tenemos, estamos en una carrera que, como nuestro organismo está dentro del tiempo, necesitamos comprender que la liberación que es imprescindible lograr es una liberación total y definitiva, no un episodio logrado, vuelvo a decir, como una experiencia mística maravillosa, como es llegar al vacío iluminador, pero que esa experiencia actúa igual que ese cuento de la lámpara de Aladino, donde Aladino frota la lámpara, el genio, que es nuestra conciencia, se libera, sale, pero después está condenado a meterse de nuevo en la lámpara y quedar de nuevo atrapado. Y eso se los aseguro por experiencia propia directa. Todos nosotros, en esta como chispas divinales, en esta búsqueda de un trabajo espiritual, con toda seguridad, ya en muchas existencias hemos estado en distintas escuelas esotéricas y hemos transitado por existencias realizando distintas prácticas místicas que muy exaltadas, muy posible. Pero ¿qué sucede? Estamos en un proceso, vuelvo a decir, que lo que necesitamos es rapidito recapitular todo lo que en muchas existencias ya podemos haber realizado y poner primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y seguir adelante con un nivel de trabajo inmensamente superior.
inmensamente más concreto y definitivo, porque lo que ya hicimos ya está encarnada en nuestra conciencia y con toda seguridad es lo que nos ha traído hasta aquí, a este momento, aquí ahora, donde necesitamos conocer, comprender y convertir en hechos lo que se llama la ciencia que nos rige como humanos, que son las didácticas y las herramientas que nos da la gnosis para llegar a la liberación final. Y entonces, por ese motivo, es importante, y en este momento quiero puntualizar algo, algo que nosotros, a causa que tenemos en la falsa personalidad un concepto de religión, conspira mucho contra nuestro trabajo. Y es la siguiente idea, que no hay ninguna religión que nos salve. Eso no existe. Lo que nos va a salvar es el conocimiento de los principios religiosos, o sea, las claves, las didácticas que permiten que la persona y el ser verdaderamente se integren. Eso se llama los principios religiosos y que no pertenece a ninguna agrupación religiosa. Porque el eterno Padre Cósmico Común, o lo que llamamos el Padre Nuestro, no tiene a priori hijos preferidos. Toda y cada chispa divinal que somos sus hijos, se nos da las oportunidades por igual. Lo que hace es que uno sea un hijo elegido, no es el Padre el que nos elige, es que nosotros elegimos al Padre. Nosotros somos los que debemos, y que depende de nosotros, elegir religarnos con el Padre. Somos nosotros los que definimos autoelegirnos, porque somos nosotros los que nos hemos retirado de eso que se llama el Edén. En uso del libre albedrío que el Padre nos ha dado, nosotros elegimos retirarnos, vivir nuestras experiencias, y si aquí en el final del camino decidimos regresar, nosotros nos autoelegimos. Nadie nos ha condenado a priori. Nosotros, con nuestra conducta, nos elegimos o nos perdemos y nos autocondenamos a transitar esa experiencia de la desintegración del yo psicológico en forma mecánica en el tritocosmos, debido a que ese proceso es para aquellos que, como nosotros creamos al yo, y es nuestro deber desintegrarlo para religarnos con el Padre, si no lo hacemos, y bueno, nuestra conciencia no es justo que esté por todas las eternidades condenada a seguir atrapada en el yo psicológico. Es un acto de misericordia de la creación liberar, volver a la libertad a esa conciencia que nosotros la hemos condenado a muerte dentro del yo psicológico.
Bueno, espero estar siendo clara en este redondeo de lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Es por este motivo que así como en la conferencia 5 hemos hablado de que están esas fuerzas que se llaman los Elohim creadores, el ejército de la voz, bueno, tantos aspectos maravillosos que son, que nos estamos refiriendo a chispas divinales, a seres autorrealizados, a seres que tienen el poder de crear con la vibración sonora del verbo. Entonces, esos seres divinales que han gestado por el rayo de la creación todo lo que existe, esos seres conforman algo que se llama la Venerable Logia Blanca. Y esa Venerable Logia Blanca, así como ha creado todos los mundos y ha creado la posibilidad de que nosotros contemos con este organismo humano, y que es toda esta oleada de vida que hemos llegado a esta formidable oportunidad de contar con un cuerpo físico en esta época grandiosa, en esta inmensa oportunidad. Esa venerable Logia Blanca ha hecho inmensos esfuerzos por lograr frutos de esta humanidad. O sea, por conseguir que este planeta dé a luz la mayor cantidad de hombres a imagen y semejanza de Dios. O sea, que este planeta Tierra dé a luz microcosmos hombres autogenerados, autocreados, con toda la grandeza y con el triunfo que eso significa, tanto para esta bendita madre naturaleza de nuestro planeta, como con la grandeza que es para nuestro Padre lograr su autorrealización, o sea, mandar a esta chispa divinal a un planeta terriblemente complejo, lleno de desafíos, a donde nuestro Padre ha mandado a su chispa divinal a vencer, a lograr un posgrado. Porque podríamos decir que nuestro Padre, posiblemente, vamos a ejemplificar de este modo, tal vez ya ha enviado a esta chispa divinal que es cada uno de nosotros en otras configuraciones, en otras galaxias, en otros planetas, con un nivel de exigencia mucho menor. Y un día dijo nuestro Padre, bueno, mi hijo aprobó todo, lo voy a mandar a hacer un posgrado. Y nos mandó aquí, imagínense, a este tremendo desafío que es revolucionar la conciencia y lograr la comprensión del porqué y el para qué de todas las cosas en este, perdónenme, en este manicomio y triunfar acá. O sea, vaya que sí es un posgrado. Y entre los desafíos que nos debatimos, nosotros como chispas divinales, es en esas telarañas de los dogmas, de las creencias, muy tremendas, porque quedamos enredados en todo eso, creyendo que con tener fe
en creencias y en dogmas, ya estamos salvados, que viene un ser, por más que sea el ser más exaltado de esta galaxia, viene un ser y bueno, él paga todas nuestras deudas y nosotros ya listos, ya está. Imagínense. No, la Gnosis dice que la venerable Logia Blanca envía 7 grandes mensajeros para ir dando paso a paso una guiatura a esta humanidad. Por ese motivo, la Gnosis nos habla que existen 7 grandes religiones, 7 grandes religiones, que cada una de ellas contiene todas las claves para la autorrealización del ser. Sin embargo, como nosotros no estamos, o sea, necesitamos transitar un proceso de maduración, toda esta oleada de vida va contando con el auxilio de distintos enviados, avataras, mensajeros, que entre ellos actúan como, digamos, una flor que tiene muchos pétalos. Y cada uno de esos pétalos tiene parte de la sabiduría, del conocimiento que nosotros necesitamos comprobar y experimentar, vivenciar, para que nuestro ser logre su autorrealización. Entonces es así que bueno, existen, por ejemplo, dentro de esas 7 grandes religiones, el sintoísmo, el jainismo, el judaísmo, el hinduismo, el islamismo, el cristianismo, el budismo. Y bueno, cada una de esas grandes enseñanzas que la venerable Logia Blanca nos ha ido permitiendo acercarnos a esas grandes claves para religarnos con el ser, nos ha enviado a través de mensajeros, obviamente. O sea, hay grandes seres de la venerable Logia Blanca que vienen, toman expresión, toman cuerpo físico para hablarnos. Porque ¿de qué forma si no lograríamos escucharlos? ¿De qué otra forma recibiríamos el mensaje? Cada uno de estos grandes avataras generalmente vienen acompañados de otros grandes seres que le hacen el entorno para que toda esta enseñanza pueda llegar hasta nosotros. Es así que, bueno, los distintos mensajeros han tenido, vuelvo a decir, un entorno de discípulos que sin duda son grandes seres que acompañan a esos avataras, a esos mensajeros. Porque cada uno de esos mensajeros entregan su enseñanza en 3 grandes niveles. Es decir, todos los mensajeros, estos 7 mensajeros en particular, han dado sus enseñanzas, o sea, han transmitido las claves, esos principios religiosos que hacen posible que nosotros nos autogeneremos y
con toda la sabiduría de esta experiencia nos integremos al ser, o sea, que nuestro Padre logre la autorrealización íntima. Estos mensajeros, digo, han entregado en 3 niveles, o sea, en 3 niveles de comprensión, para adaptarse al nivel de comprensión que tiene las distintas, digamos, los distintos estados de conciencia de la humanidad. Es así que hay un mensaje, un nivel de mensaje que se llama exotérico, o sea que es público, es para todo el mundo y cada uno, bueno, lo captura en gran medida y que son los que han dado origen a todas las leyes que hay en el planeta, a todos los códigos de moral, de buenas costumbres, de urbanidad, de convivencia, incluso hasta han dado origen a los códigos penales. Y bueno, han marcado pautas, pautas para toda la humanidad. Hay otro nivel que se llama mesotérico, donde que ya hay culturas y hay mensajeros que han profundizado en ese aspecto, que lo que han entregado es como una evocación de que la naturaleza humana proviene de otras dimensiones, que existen otras dimensiones, y que nosotros en ese proceso de venir del espíritu a la materia, o sea, de la materialización, cualquier persona podría evocar, sentir o tener determinadas vivencias, experiencias de que existe algo, otra vida, otra realidad, que son realidad esas otras dimensiones. Y a este respecto es todo lo que se conoce como, digamos, como la metafísica, por ejemplo, todo ese cúmulo de conocimientos y de prácticas relacionadas con determinados desarrollos del ser humano de aspectos ultrasensibles, digamos así. Entonces, ese nivel mesotérico de enseñanza, estas 7 grandes religiones han entregado disciplinas y enseñanzas con relación a ese aspecto mesotérico. Y hay otro nivel mucho más profundo que se llama el nivel esotérico, que son claves de grandísima exigencia y autodisciplina que tienden a verdaderamente lograr el religarse. Y estas disciplinas en realidad todas dependen absolutamente del despertar de la conciencia y la voluntad propias de cada persona y de un aspecto característico que la gnosis hace mucho hincapié, que es que cada ser, para su autorrealización, tiene una enseñanza íntima, propia, digamos, claves secretas para cada persona. Son sus claves. Podríamos decir también que son las claves de cómo nos extraviamos. Y como cada uno de nosotros tuvo un desbarrancarse bajo determinados aspectos que eran nuestras debilidades, llamémosle así, congénitas de nuestra alma, por lo tanto, solo nuestro ser y nuestra Divina Madre son los que saben cómo desandamos ese camino.